vimos primero todo lo que es a nivel del músculo, propiamente dicho, luego a nivel de la columna. Cuando llegamos a nivel superior, por encima de la médula espinal, como podemos distinguir como dos niveles todavía, ¿no? Un nivel que tiene que ver ciertamente con el movimiento, pero sobre todo con las posturas reflejas, para facilitar el movimiento de los movimientos mucho más finos. No con eso vamos a señalar de que el cerebelo o el tronco encefálico están involucrados en esa función, sino que parte de sus estructuras, pero también hay otras como los ganglios basales que también tienen que ver. Y por encima de ellos sí está la corteza motora, pero la corteza motora no es una sola, como usualmente lo llamamos, ¿no? Sino que hay varias áreas que tienen que ver con la planificación del movimiento y la ejecución. Ahora, entonces, el acto para quererse mover, o la intención, eso radica en el lóbulo frontal, ¿no? En la parte anterior del lóbulo frontal. Lo que en el lóbulo frontal va a dar lugar es a los movimientos, la idea de los movimientos y la voluntad. Entonces, el lóbulo frontal tiene que ver con los actos volitivos. Claro que están las motivaciones, tanto internas como externas, luego las estrategias, las metas a seguir, etcétera, ¿no? Que eso, si lo vemos en un término, en su forma compleja, el movimiento nosotros lo hacemos para algo. No es un movimiento por sí mismo, sino que nos conduce a algo que hemos planificado, que hemos pensado desarrollar. Y eso es un acto volitivo. Solo que nosotros asistimos solo a la salida ya de la orden, ¿no? Entonces, en alguna parte del lóbulo frontal se nos aparece la idea y la decisión de movernos, ¿no? Ahora bien, como queremos movernos, esto es para solucionar problemas que tengamos, toma de decisiones, planeación, todo eso en el lóbulo frontal, ¿no? Ahora bien, todo esto está condicionado por respuestas voluntarias que queremos dar, regulado por conductas sociales, emociones, funciones autónomas, etc. Ahora bien, entonces, todo eso va a hacer que nosotros tengamos la necesidad de movernos. Y ahí estas otras tres áreas que usualmente las mencionamos son las que van a ejecutar, pero simplemente ya como salida. Acá adelante está todo lo que mencionamos, ¿no? Anteriormente. Claro, la primera corteza motora que nosotros mencionamos usualmente es el área, la corteza motora primaria, que está delante del surco central y que se extiende toda la cara lateral, inclusive la cara medial, ¿no? Entonces, ese es el área motora. Y ese es el área motora por donde se origina, o sí se origina, la primera neurona motora. Y va a descender a niveles inferiores, eso lo vamos a ver después. Pero delante de ella hay dos áreas, el área premotora y el área motora suplementaria, que tienen que ver con la planificación, la idea del movimiento que se va a dar, y finalmente el movimiento que se va a suceder y que va a salir por el área, a través del área motora primaria. Ahora bien, en cuanto al área motora primaria, eso bastante nosotros lo hemos, siempre se le menciona, ¿no? Corresponde a esa circunvolución que está delante del surco central y que tiene una distribución una distribución tópica, ¿no? Y donde la representación de los labios, por ejemplo, las manos, e inclusive todo el aparato de la fonación tiene una mayor representación. Mientras que otras regiones del cuerpo tienen regiones mucho más pequeñas en su representación.
Ahora bien, esta área 4, presental, que también se le llama o área motora primaria, da lugar a movimientos que son patrones, pero sobre todo involucrados en los patrones de los movimientos distales mucho más finos. No todos los movimientos de todo el cuerpo están aquí, digamos, representados, no solo de igual manera, sino que se encarga a otras regiones del cerebro, del área motora, de la función motora para que regule. Mientras que esta corteza motora primaria está involucrada sobre todo a movimientos, a patrones de movimientos finos, sobre todo de las manos, de la cara y del aparato de la fonación. Entonces, esto tiene un control preferente sobre este tipo de músculos. Y recordemos simplemente que la mano y el habla se realizan a través de movimientos finos. Ahora, tenemos el área 6, ¿no? El área 6, que es el área premotora. Este es el área motora primaria y acá está el área premotora, que está delante, ¿no? También tiene una organización topográfica semejante al área primaria. O sea, hay una representación igual o semejante, ¿no? Igual que en el área motora primaria. Acá hay otro homúnculo. Y más o menos tiene la misma distribución y preferencia por los músculos del organismo. Pero a diferencia del área motora primaria, tiene patrones de movimientos mucho más complejos. El área motora primaria es más simple, a pesar que son patrones también, pero el área premotor es mucho más complejo. Y se puede distinguir dos partes. La parte anterior, que crea la imagen motora del movimiento a ejecutarse. O sea, antes de que se ejecute, esta área ya se proyecta y ya se ve en el movimiento, ¿no? Entonces crea la imagen motora del movimiento a ejecutarse. Y el área posterior, lo que va a hacer sí es enviar, en base a esa imagen, impulsos a la corteza motora primaria, ¿no? Eso lo puede hacer de manera directa, o generalmente, o en mayor de las veces, lo hace a través de los ganglios basales y el tálamo. Por eso que las imágenes o los patrones de movimiento que elabora el área premotora son mucho más complejas. Intervienen no solo sus propios componentes o engramas, sino también coordina con los ganglios basales y el tálamo lo proyecta a la corteza primaria. O sea, al final todo llega a la corteza primaria, ¿no? Pero entonces ahí es donde ya el área primaria va a desencadenar. Un momentito, por favor. Bien, estábamos mencionando. Si uno más o menos compara con la área motora primaria, están más involucrados en movimientos finos también, pero no tanto de la mano. Y van a servir para dar lugar movimientos posturales a diferentes regiones del cuerpo para que los movimientos más finos puedan desarrollarse. Ahora bien, en esta área también se nombra a estas neuronas conocidas como neuronas de espejo. Son neuronas que sirven para captar captar movimientos que hacen otras personas. No solo personas, sino otros movimientos. Y estas neuronas espejo también se encuentran ubicadas a nivel parietal. Y en la corteza a nivel parietal y en la parte inferior hay una representación del mundo exterior nuestro.
sobre todo en el lado no dominante. En el área parietal tenemos como digo, una representación de todo el espacio en el cual nos movemos. En ese espacio nos movemos nosotros con comodidad porque lo conocemos. Y el organismo tiene ese mapa, más que un mapa, como tiene la ubicación tridimensional. Entonces, cuando nosotros nos movemos, inclusive no necesitamos estar viendo todo. ¿Y cuántas veces uno sube y baja por las escaleras en su casa, por ejemplo, o en la universidad, que son ambientes conocidos, y no estamos viendo uno por uno cada uno de los momentos para poder ver de dónde nos estamos moviendo? Inclusive caminamos conversando con otras personas o leyendo o con su celular. Es que el organismo ya tiene esa representación y eso nos permite movernos. Ahora bien, pero en el área premotora está en esas neuronas que son también neuronas de espejo y que permiten imitar el movimiento de otras personas. Es allí en donde nosotros aprendemos ciertos movimientos complejos. Y eso nos pasa, ¿no? Y sobre todo los niños empiezan aprendiendo a movilizarse, a hacer ciertas actividades, por ejemplo, que les dan las personas. Y eso se debe a que estas neuronas espejo pueden captar la imagen y pueden luego incluirlas para que nosotros desarrollemos nuevos movimientos. Ahora bien, hasta aquí todo el área, tanto premotora como la primaria, trabajan con un conjunto de patrones complejos para la actividad muscular coordinada, ¿no? Ya estamos nombrando que de la corteza premotora, por ejemplo, se proyecta los ganglios basales, tálamo, y esto regresa a la corteza motora primaria. El área motora suplementaria también es otra organización topográfica del movimiento, pero que se encuentra en la parte superior por delante del área motora primaria y sobre todo en la cara lateral. También tiene una organización topográfica, ¿no? Pero a diferencia del área motora primaria y del área premotora, que son contralaterales, esta más bien tiene induce contracciones suscitadas y son bilaterales. O sea, involucra a los dos lados, ¿no? Ahora bien, y esto es importante, porque si lo dejáramos solamente con el área primaria y premotora, claro, una controla el lado contrapuesto del organismo, pero no habría integridad. Entonces, quien le da integridad a los movimientos es el área suplementaria. Y sobre todo para aportar movimientos posturales. Cualquier movimiento que nosotros hagamos, debe haber compensaciones, y no solamente de un lado, sino también del otro lado, y tienen que ser coordinadas. Y entonces tiene para fijar los diferentes segmentos corporales para el movimiento, ¿no? Aporta movimientos posturales de la cabeza y de los ojos. Muchos de nosotros, como mencionamos, somos animales visuales y varios de los reflejos posturales, que vendrían a ser reflejos de movimiento, nos guiamos con la vista. Bueno, unos más, otros menos. Si no cierran los ojos y empiezan a caminar. Claro, aparte que se pueden chocar porque no ven, pero si tuvieran un panorama bien claro donde ven, pueden caminar, digamos, con los ojos cerrados. Pero siempre como que no estamos muy seguros en el espacio. Inclusive algunas personas o se caen o no pueden mantener. Claro, en esos casos sí hay problemas. Pero unos, como digo, más o menos no nos sentimos cómodos cerrando los ojos, ¿no? Ahora, cuando realizamos cualquier movimiento, ciertamente la cabeza y los ojos deben estar fijados. Y ahí nos podemos mover en todo sentido. No sé si han visto a los que bailan y hacen movimientos bastante complejos, por ejemplo, tipo ballet. Cuando dan esos movimientos, esas rotaciones tan rápido, pero si se fijan, su cabeza está fijada en un punto.
claro, la mueven después, pero buscan siempre un punto. Y es que son movimientos posturales que les permiten luego coordinar todo el organismo, por más complejo que sea el movimiento que están realizando. Todos estos movimientos sirven como base para el control fino de los brazos y de las manos. Ahora bien, el área motora suplementaria también tiene que ver con la iniciación del movimiento, con la intencionalidad del movimiento. Si el área motora suplementaria se daña, y sobre todo si es bilateral, entonces hay mutismo, o sea, la persona no puede moverse. Claro, es una persona muda, pero hablando en sentido de movimiento. Y causa asinesia, falta de movimiento. Ahora, hay zonas especiales del movimiento que podríamos incluirlas en el área de, por ejemplo, en el área premotora. Porque se encuentran delante, ¿no? De la corteza primaria, se encuentran aquí. Y esto sí corresponde al área premotora, ¿no? Pero, como mencionamos, hay distribución topográfica. Y en esa distribución topográfica nosotros podemos señalar ciertas áreas que corresponden a ciertos movimientos específicos. Ejemplo, las áreas 44 y 45 que los conocemos como el área Broca, y que tienen que ver con los patrones motores del aparato fonador. O sea, allí están todos esos movimientos complejos para que podamos hablar el aparato de fonación. Y del área premotora se proyecta la corteza primaria y, bueno, sale hacia los músculos fonadores. Claro que esta área de Broca no es la que ha pensado o ha diseñado lo que vamos a decir. Lo que vamos a querer decir como mensaje, eso le corresponde al área de Wernicke, que está entre el área parietal, occipital, aquí en esta área. Aquí es donde se elabora el mensaje. Lo que queremos decir o lo que quieren, sobre todo lo que queremos decir, ¿no? Ya que estamos hablando del aparato fonador, lo que queremos decir, la idea, el mensaje. Esto le envía el área de Broca. El área de Broca coordina todos los movimientos del aparato fonador para que podamos expresar las palabras. Y eso le envía a la corteza motora primaria y de allí sale para que se muevan los músculos. Este es un ejemplo, ¿no? La idea, el mensaje, no le corresponde al lóbulo frontal, le corresponde al área Wernicke, porque es una de las funciones bastante complejas. Después nos dedicaremos a eso. Está también el área 8, que está aproximadamente por este lugar, que tiene que ver con el movimiento o control coordinado de los ojos, los movimientos conjugados. Nuestros ojos se mueven simultáneamente, ¿no? Para arriba, para abajo, derecha, izquierda, y están allí los dos trabajando juntos, de manera coordinada, combinada y de manera conjugada. En caso de los movimientos oculares de los ojos verticales, eso lo puede hacer cualquiera de los lados cualquiera de los hemisferios, ¿no? Digamos, si uno no funciona, el otro sí puede guiar los movimientos de los ojos hacia arriba y hacia abajo, de ambos lados. Pero es diferente cuando se trata de los movimientos conjugados horizontales. Si tomamos en cuenta que del lóbulo frontal, del área 8, sale, digamos, la primera vía para el movimiento conjugado de los ojos, esto va a descender al tronco encefálico, va a ir descendiendo y va a ir este núcleo. ¿Cómo se llama este núcleo que está acá? Al motor ocular externo. Ha cruzado hacia el otro lado. Entonces, si es que la corteza frontal del lado derecho, digamos, ¿no? Viendo de frente, se estimula a través de esta vía que cruza hacia el otro lado,
va a estimular al núcleo motor ocular externo. Y esto contrae el músculo externo del globo ocular y entonces miramos hacia el lado contrario. Pero ¿qué sucede con el otro? Cruza hacia el otro lado y a través del fascículo longitudinal medial llega al núcleo motor ocular común. Y este, a través de un nervio, va a inervar el músculo recto interno del globo ocular, del mismo lado, claro, de donde se estimuló, pero que es contrario al globo ocular del lado opuesto. Y entonces se contrae y la mirada se va también hacia el lado contrario. Entonces, el lado derecho va a hacer que los globos oculares miren hacia el lado izquierdo. Y lo inverso sucede con el lóbulo frontal izquierdo. Va a hacer que los globos oculares miren hacia el lado derecho. Y entre los dos mantienen a los dos globos oculares en la posición, digamos, correcta para poder mirar de manera horizontal y conjugada. Si uno de ellos se daña, predomina el otro. Por decir, tomando el ejemplo, este lóbulo frontal derecho es el normal y desaparece, se lesiona el izquierdo, ¿hacia dónde va a mirar la persona? Va a mirar hacia el lado izquierdo, porque está predominando el lado derecho. El lado izquierdo fue lesionado. Y eso es algo práctico que uno tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, en una lesión, un accidente, abrirle los ojitos a la persona, pues que esté inconsciente, y uno puede determinar cuál lado del cerebro puede estar lesionado. Sobre todo si es que ya hay una desviación clara, ¿no? Entonces uno dice ya. También puede suceder esto en caso de, digamos, epilepsia, que es el caso contrario. Más bien va a haber predominio de uno de los lados. En esos casos, por ejemplo, uno ve y mira hacia aquel lado en el momento de la compulsión, están mirando o están girando los globos oculares, lo cual señalaría el lado de la lesión o el lado de la irritación que tiene, que está originando la epilepsia o la convulsión. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces, miren, estas tres áreas, el área motora primaria, la premotora y la motora suplementaria, tienen que ver con los movimientos. Pero vuelvo a repetir, no es que actúen de igual manera, sino cada una contribuye de una manera específica al movimiento. Y muchos de ellas se hacen cargo de movimientos complejos, cierto, pero que sirven de base para los movimientos más finos, donde el área motora primaria sí está más involucrada. Mientras que en las otras, el otro tipo de movimientos, sobre todo los posturales y antigravitatorios, eso están más comprometidos las otras áreas motoras y sobre todo niveles inferiores, que, como vamos a ver. Entonces, claro, acá tenemos una división simple, ¿no? La corteza motora primaria que hemos mencionado y el área premotora y el área motora suplementaria. Ellas no salen solas directamente, sino salen solo a través de la motora primaria, área motora primaria. Ahora bien, ya tenemos el área motora primaria alimentada, ¿qué diríamos? Programada para que ya se pueda dar los movimientos. Claro. Del área de la corteza motora primaria sale la primera neurona motora y esto se va a dirigir hacia la médula espinal para el control motor voluntarios de las motoneuronas para esos movimientos. Y es lo que usualmente nosotros le llamamos el fascículo piramidal. Ahora, ese fascículo piramidal está compuesto por neuronas de la corteza motora primaria en un 30%, y también de las áreas motoras premotores y suplementarias en otro 30%. Y también tiene un componente somatosensitivo de 40%. Claro, antes simplemente decíamos solo la primera neurona. Se mantiene eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es la primera neurona que va a dar lugar a conexión con la segunda y va a haber movimientos. Pero esta vía
tiene también otras neuronas que están proyectándose a niveles inferiores. Por eso cuando nace, esta vía tiene esta composición. Y es más, el área motora primaria no solamente está alimentado por las señales que le vienen del área premotora y el área suplementaria, sino también de la área somatosensitiva. También le está llevando y está recibiendo señales colaterales, y acuérdense del tálamo también, que está recibiendo las señales somatosensitivas, porque en cada movimiento que se está realizando se está informando cómo se están moviendo los músculos y en qué condición están. Y ustedes ya pueden acordarse que el músculo tiene sus receptores, le llamamos en términos generales propioceptivos, ¿no? Pero finalmente esa información llega y la corteza motora primaria está recibiendo esa información. Y de ahí que los movimientos salgan mucho más finos. Muy bien, en cuanto a la vía descendente motora, la vía piramidal o córtico-espinal, la que siempre mencionamos, ¿no? Y la mencionamos porque sí, porque es la primera neurona motora, que baja hasta hasta las astas anteriores de la médula. De ahí su nombre, ¿no? Ahora bien, ustedes conocen esta vía, ¿no? Sí, ciertamente tiene hay dos vías, ¿no? Una que se decruza ya a nivel de la decusación de las pirámides, a nivel del bulbo, y otra que sigue por la parte anterior de manera directa, pero al final, cuando va a hacer sinapsis con la segunda neurona motora, también cruza. Entonces, sea la ventral o la lateral, ¿no? O la anterior, al final también las dos son cruzadas, ¿no? No es que sea una directa, nada más. Ahora bien, esa es la vía que usualmente mencionamos. Pero también hay otro componente de esta vía piramidal, y es el haz córtico-nuclear, que también desciende, pero va a cruzar hacia el lado contralateral hasta alcanzar los núcleos motores, que dan lugar al cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo primero y 12º pares craneales, que son motores. Entonces también aquí hay decusación. Estos núcleos son la extensión, diríamos, de las astas anteriores de la médula espinal, solo que están divididos dada la distribución y estructura que tiene el tronco encefálico. Ahora bien, como mencionamos, la corteza motora tiene aferencias. Y una de esas aferencias que recibe es del cerebelo. Ahora bien, pero para que el cerebelo pueda coordinar con la corteza motora, el área en la corteza, los fascículos córtico-espinales, si usted quiere, o piramidal simplemente, hay una porción que desciende por el mismo lado, pero llegado al tronco cruza hacia el lado contrario y se va al cerebelo, conocido como el haz de Tuck, pero es córtico-pontocerebelosa. De tal manera que el cerebelo recibe información del movimiento que está ejecutando o que está realizando la corteza motora primaria. Y sí, le va a devolver después la señal para que se pueda coordinar y todo lo demás. Entonces, si uno analiza la vía piramidal como la conocemos, tiene tres componentes: la córtico-espinal, la córtico-nuclear y la cortopontocerebelosa. Son los tres componentes de la vía piramidal, solamente que en la práctica solo hacemos referencia a la córtico-espinal, ¿no? Pero debemos recordar que son en realidad tres componentes. Ahora bien, como mencionamos, en cuanto al control de movimiento, podemos dividir lo que se llama los haces córtico-espinal anterior, que es piramidal directo, y el córtico lateral, que es el piramidal cruzado, ¿no? Pero ambos tienen que ver con los movimientos voluntarios, ¿no? Son motores y movimientos conscientes.
Está bien. Estas vías es la vía lateral o córtico-espinal o piramidal, que generalmente se le llama, para movimientos voluntarios de músculos esqueléticos. Mientras que la otra es la vía ventromedial, y aquí aparece otra cosa, conocida como la ventromedial, que tiene que ver con el control de la postura y equilibrio y de manera involuntaria, y que prácticamente se origina en el tallo cerebral. Entonces aquí aparece otra cosa diferente. Esta es la vía lateral o córtico espinal piramidal, con todo lo que hemos mencionado, y acá están los tres componentes. Pero aparte va a haber otra vía conocida como la vía ventromedial o extrapiramidal. Este término extrapiramidal y se tiende a que ya no se debe utilizar. Claro, porque en un comienzo ya la vía piramidal estaba definida todo, pero había otras vías que no formaban parte, pero tienen que ver con el control del movimiento y de manera sobre todo específica con el movimiento postural y equilibrio. Al comienzo no se sabía de dónde se originaban, o poco a poco se iba descubriendo, pero ahora en día sí se sabe de dónde nacen. Esta vía extrapiramidal se origina en varios núcleos del tronco encefálico y mandan información descendente a las neuronas de la médula espinal. Ejemplo, se origina del núcleo rojo, de ahí el fascículo rubroespinal, el del núcleo vestibular, el fascículo vestíbulo-espinal, del núcleo reticular del tronco encefálico. Entonces tenemos los fascículos reticuloespinal, de los tubérculos cuadrigéminos superiores, entonces tenemos los fascículos tectoespinal. A todo esto antes simplemente se le llamaba vía extrapiramidal. Hoy en día se prefiere ya no utilizar este término y sino ser específico con estas vías. Hablar del fascículo rubroespinal, vestíbulo espinal, etc., ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene un origen y va a descender. Y la particularidad que no lo hacen por el lado lateral, donde está la vía extrapiramidal sobre todo, sino lo hacen por la vía anterior, o sea, una posición anterior, no vía anterior. Y por eso que le llaman la vía ventromedial, ¿no? Vía ventromedial o extrapiramidal. Pero nos estamos refiriendo a estos fascículos. Y cada uno de ellos tiene su función. Y bueno, la córtico-espinal, que ya les hemos mencionado, tiene que ver con los movimientos voluntarios. La retícula espinal facilita o inhibe la actividad motora voluntaria. Tiene que ver, y ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando empezábamos a hablar los movimientos posturales. La retícula espinal superior tiene que ver con los movimientos, la inhibición de los movimientos de extensión, para que podamos flexionarnos y podamos realizar los movimientos. Porque acuérdense, nuestro diseño nos hace que estemos echados hacia atrás y rígidos. Entonces esta vía facilita la actividad motora voluntaria inhibiendo ese tono, mientras que el inferior más bien hace lo contrario. La vía tectoespinal tiene que ver con los movimientos posturales reflejos al estímulo visual y a la luz. Si hablamos de tecto, estamos hablando de techo de tubérculos cuadrigéminos superiores. El rubro espinal facilita los movimientos flexores e inhibe a los extensores, sobre todo a nivel de los miembros superiores. Casi no tiene ninguna función en los miembros inferiores. El vestíbulo espinal facilita los extensores sobre los flexores para mantener el equilibrio y la posición erguida. La olivoespinal sí tiene que ver, si ustedes se acuerdan, la oliva inferior, pero tiene ciertas conexiones con niveles superiores. No está muy claro su participación. Y bueno, hay también fibras autónomas que tienen que ver con la actividad visceral, pero que no es nuestro tema por el día de hoy. Si hablamos del sistema retículo espinal, vulvar y medular, este sistema facilita o inhibe los movimientos voluntarios con actividad refleja, como habíamos dicho. Sí es actividad motora, pero es inconsciente, no lo controlamos nosotros. Que tiene que ver con los movimientos posturales.
La vía tectoespinal tiene que ver con los reflejos en respuesta a estímulos visuales. Es motora, pero también inconsciente. No sé si, de hecho, les ha de pasar, ¿no? Cualquiera. Si uno se va a caer, ¿no? O está por caerse, inmediatamente la cabeza busca un punto de referencia y la visión se fija en un punto. Y a partir de ese punto realiza un complejo o un sistema que nos permite, por ejemplo, poner las manos adelante, ¿no? Y si, por ejemplo, nos está viniendo de arriba algo que se nos cae y la vista lo captó, levantamos instintivamente la mano hacia arriba para protegernos. Esos son movimientos rápidos, reflejos, que los hemos aprendido. Y no necesariamente son voluntarios, sino en función a estos estímulos visuales, nosotros realizamos esos movimientos. El rubro espinal estimula la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores de los miembros de la mano. Más adelante veremos algo que nos interesa. La vía vestíbulo-espinal inhibe la actividad de los músculos flexores y estimula los músculos extensores. Tiene que ver con la posición, la postura, el equilibrio, ¿no? Ya, aquí. Veamos. Si nosotros queremos realizar un movimiento con las manos, por ejemplo, escribir. Nos sentamos, se entiende que estamos sentados derechos, rectos, unos más, otros menos. Lo que está haciendo el núcleo, los núcleos vestibulares, es estimular los músculos del dorso de la espalda, entonces nos sentamos derechitos. Ahora también podemos estar parados, ¿no? Derechos. Eso es lo que están permitiendo y nos mantiene el equilibrio. Acá falta todavía otros dos elementos que después los vamos a mencionar, pero ya estamos parados o sentados, pero de manera erguida. Todos los músculos del eje central del cuerpo están contraídos y estamos derechos. ¿Listo? Ahora, como queremos escribir, tenemos que levantar el brazo o el miembro superior. Entonces, los músculos que se encuentran en la cintura escapular, por ejemplo, ellos van a estar siendo controlados por otras vías. Por ejemplo, la vestíbula espinal sería la que hemos mencionado, y la rubro espinal, por ejemplo, o la tectoespinal, que van a hacer que se controlen en la posición adecuada los músculos que están, digamos, en la cintura. Pero el núcleo rojo, sobre todo, va a tener que ver con la postura de los movimientos antes de las manos. Y solo la corteza motora primaria, la que está más arriba, está gobernando directamente los movimientos de los dedos de las manos, para que podamos escribir. Nuestra idea solo fue escribir, pero todos los otros músculos que no tienen que ver directamente con la escritura tuvieron que tener una postura, una ubicación, y inclusive los miembros superiores tienen que tener una postura, y eso no lo hace la corteza motora primaria, lo hace estos centros. Por eso la corteza motora primaria está involucrada netamente en los movimientos finos. Lo demás se lo deja a estos otros centros, para que tengamos una buena postura, hagamos el equilibrio y todo lo demás. Y el núcleo rojo, como digo, que tiene que ver mucho con los movimientos, ya no tanto de los dedos, pero está por delante de la cintura escapular, ¿no? Necesitamos esos movimientos para que podamos escribir. De eso se hace cargo el núcleo rojo. ¿Qué tenemos acá? Claro, la vía extrapiramidal o ventromedial, como mencionamos, su función es mantener la posición y los movimientos reflejos. Se originan en los núcleos que hemos mencionado y se ubican o van a descender y hacen conexiones con interneuronas espinales.
Y a través de estas interneuronas espinales, a este nivel, se va a modular la relación o la sinapsis que hay entre la primera neurona y la segunda neurona motora. El tracto vestíbulo-espinal, como mencionamos, tiene que ver con la compensación y movimientos de la cabeza, el tecto espinal, con dirigir la cabeza y los ojos para enfocar imágenes, y el tracto reticuloespinal está involucrado en mantener la posición erguida, junto con el vestíbulo espinal. Tienen que ver entonces con núcleos a nivel del tronco encefálico que regulan el tono, la postura, a través de músculos axiales del eje y de la porción proximal de los miembros. No, básicamente el retículo espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal, con la excepción del núcleo rojo que regula los músculos distales de los miembros, sobre todo de los flexores. Ahí es un poco que el núcleo rojo se diferencia, está más adelante que los otros núcleos. Y eso, si hacemos una relación desde el eje hasta los dedos de las manos. Sí. Ahora, hay dos cosas que tenemos que acotar esto. La sensibilidad propioceptiva nos informa de la posición y más que posición, sino la relación y estado en que se encuentran los músculos y las articulaciones, todo eso. ¿No? Eso hablando del cuerpo. Pero de la cabeza, ¿quién informa? Lo que llamamos el utrículo y el sáculo, que tiene que ver con información estática de la cabeza, si está en posición vertical o está en posición horizontal, pero estática de la cabeza. Mientras que el laberinto, o mejor dicho, los canales semicirculares, que están orientados en las tres dimensiones del espacio, informan el movimiento de la cabeza, la posición dinámica de la cabeza. Entonces, ¿y esto hacia dónde va a ir? Estos dos, eso va a ir al cerebelo. Entonces, y el cerebelo le va a dar señales a través de la vía cerebelo cortical para informarle con respecto a lo que está recibiendo la información del cerebro con la posición de la cabeza. Si le sumamos la información propioceptiva, sí, el encéfalo, y a nivel del movimiento, a nivel de las áreas premotoras, suplementarias y la corteza primaria, se tiene exactamente una posición del cuerpo, si está en movimiento o no está en movimiento, y en qué posición se encuentra, horizontal, vertical, etc. Y haciendo comparación entre la posición de la cabeza y el resto del cuerpo, el cerebro y todas estas áreas motoras tienen una imagen clara cuál es la posición, cuál es la relación de las diferentes partes del cuerpo y quién se mueve y quién no se mueve. Y en base a esa figura, en la corteza primaria da los movimientos, da lugar a los movimientos. Esa información ciertamente por el área primaria sale, pero el área premotora, la suplementaria, y los ganglios que están abajo están procesando esa información para darse la lista a la área motora primaria. De esa manera, entonces, podemos realizar los movimientos. Porque simplemente no podríamos escribir si es que no tuviéramos esa postura. Las diferentes partes del cuerpo, inclusive la cabeza, están en una posición que permite mirar, y mientras vamos escribiendo y vamos mirando, se va desarrollando los actos finos para la transcripción o inscripción de las palabras, ¿no? Todo eso entra en juego para el movimiento. Un poco más específico con los ganglios basales, ¿no? Que ya los conocemos. Estos ayudan a planificar y controlar los movimientos complejos. Ellos tienen patrones de movimientos para la secuencia y la dirección. Y de hecho participan
Bueno, todos ellos están en ese, y se van formando estos patrones en la medida que el niño aprende a caminar y etcétera, ¿no? Y si uno más adelante aprende ciertas habilidades más finas. Pero también tiene que ver con los procesos cognitivos, sobre todo el núcleo caudado. La interpretación de las palabras, digamos, eso corresponde, como mencionabas, a área Werner y todo eso, pero cuando queremos escribir, se tiene que aprender. Y quien más aprende eso es el núcleo caudado. Con él aprendemos movimientos finos para escribir y otras habilidades, ¿no? Finalmente, ¿para qué? Para el logro de los objetivos motores. Ahora bien, bueno, estos son los ganglios basales, ¿no? Están los ganglios basales que usualmente mencionamos, está el cuerpo estriado, la sustancia negra, el núcleo caudado, el núcleo lentiforme con el putamen y el núcleo pálido. Ahora bien, ellos reciben información de la corteza y del tálamo, analizan la información y mandan de nuevo a la corteza pasando a través del tálamo. Todo bien, al final va a pasar por el tálamo para que regrese a la corteza. Y de ahí de la corteza ya tenemos el fascículo piramidal para el movimiento. En este circuito, donde intervienen los núcleos basales y sus componentes como el núcleo lenticular, caudado, etc., se van formando redes entre la corteza, por ejemplo, el tálamo, el núcleo estriado y todo lo demás. Y de hecho acá juegan un papel importante los neurotransmisores. Pero esto es un poco ya más complejo para poder establecer de qué manera participan los neurotransmisores. Lo que hablamos con respecto al Alzheimer, sí es un problema del neurotransmisor, claro que por degeneración del núcleo negro, de la sustancia negra, ¿no? Donde lo que sucede es una disminución de la dopamina. Y esto afecta al núcleo estriado y esto finalmente afecta el movimiento. Bueno, eso se sabe, pero no es muy fácil describir los circuitos que hay entre estos diferentes componentes para el movimiento. Pero simplemente se señala que sí, hay participación de estos circuitos y de los neurotransmisores. Ahora, los ganglios basales y aún el cerebro no se conecta directamente con la médula. No tienen conexión ellos, sino tienen o controlan otros centros que llevan información hacia la corteza motora y a núcleos del tallo y el encéfalo. Ahora, en caso del cerebelo, el cerebelo compara el proyecto motor, lo que le envía el área motora, con el movimiento que se está realizando. Para eso tiene información propioceptiva. Si hay un error, manda de nuevo una orden para corregir a nivel de la corteza y al tronco encefálico. Entonces, el cerebelo es el órgano especializado, ¿no?, en informarse de qué movimiento se está realizando, inclusive que se está planificando, recibir información del organismo y mandarle las correcciones a la corteza motora y también al tronco encefálico, y son ellos, la corteza motora, por la vía piramidal, y el tallo encefálico a través de las otras vías extrapiramidales que se les podemos mencionar en este momento de manera general, para que puedan realizarse el movimiento de manera óptima, ¿no?, y de manera secuencial, coordinada. Cuando hay lesiones del cerebro se producen las dismetrías, ¿no? Y si no, hagan esta prueba, ¿no? Levanten la mano, extiendan la mano y con el dedo índice tóquense la nariz. Si lo hacen rápido y directo, están bien, pero si tienen que hacer corrección, algo está fallando con respecto al cerebelo. El cerebelo recibe impulsos de intento de iniciar el movimiento voluntario. Esto atribuye desde la corteza cerebral. Tiene información de la posición del cuerpo a través de los propioceptores, ¿no?
El córtex cerebral compara las órdenes de la corteza con la posición de los músculos, integra la información, ajusta las contracciones y esto permite llevar a cabo el movimiento y lo devuelve a la corteza cerebral. El cerebro da la orden, pero el cerebelo modula y ajusta. Bueno, esta parte ustedes ya la conocen, ¿no? Sobre todo la parte anatómica. Pero nos interesa la parte fisiológica. El cerebelo es un órgano que ha ido evolucionando también con nosotros y en la medida que hemos ido desarrollando capacidades motoras. El mantenernos en equilibrio, aunque sea en posición vertical, movimiento postural, sin movernos, eso hablando en términos de control de movimiento es también activo. No es que yo no me muevo y no en una posición y como no me muevo, todos estos centros que estamos mencionando dejan de actuar. No, están actuando. El estar quieto para el sistema nervioso es también actividad. Y entonces necesita hacer también todas las coordinaciones necesarias para que podamos mantenernos quietos. Ahora bien, digamos, ese panorama, el cerebro ha ido desarrollando capacidades y funciones. La parte más antigua es el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo. Y con eso ustedes ya se dan cuenta en qué está involucrado el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo. En el control del equilibrio y movimiento postural. Tiene que ver con el tono muscular extensor. Recibe información de los ganglios vestibulares, de los núcleos vestibulares. Va hacia el núcleo, va a la corteza y va a salir a través del núcleo fastigial las órdenes. Y se tiene la vía fastigio reticular y fastigio vestibular, que les va a devolver las señales. ¿Y hacia dónde va a ir las señales? Va al núcleo vestibular, al núcleo reticular. ¿Para qué? Porque el núcleo vestibular y reticulares, hace un momento mencionamos, ellos sí tienen conexiones hacia la parte inferior, hacia la médula, y a través de interneuronas van a modular a la segunda neurona motora. De esta manera, el arquicerebelo controla el equilibrio y el movimiento postural, sobre todo el tono muscular extensor. El otro paso ha sido la aparición del paleocerebelo o espinocerebelo, que tiene que ver con el sinergismo muscular, claro, también tono muscular. Modifica y refina las descargas de impulsos nerviosos de los núcleos centrales. Controla por retroalimentación los movimientos distales. Esta es la parte del cerebelo que recibe la información propioceptiva, inclusive también exteroceptiva, tacto, presión. Esto por la vía espinocerebelosa, la cuneo-cerebelosa, núcleo sensitivo del quinto par craneal, núcleos reticulares y núcleos olivares. Acá los núcleos olivares intervienen. Todos ellos le llevan información a la corteza del cerebelo, en este caso el paleocerebelo, y su información o su decisión solo sale a través del núcleo fastigial y del núcleo interpósito, formado por el núcleo globoso imboliforme. Vía globoso a imboliforme rubral hacia el núcleo rojo. ¿Y hacia quién se proyecta? Se proyecta al núcleo central reticular vía retículo espinal, entonces de ahí va a tener su efecto sobre los movimientos. Se va a proyectar al núcleo rojo y esto a través del tracto tegmental cerebral y a la oliva se va. Y también al tálamo. Y del tálamo se va a proyectar a la corteza motora primaria. Entonces, como tiene que ver con movimientos ciertamente distales, pero que tienen que mantener tono,
tienen que necesariamente entonces estar conectados con la vía retícula espinal, que tiene que ver con posición, con el núcleo rojo, que tiene que ver con los movimientos de los miembros superiores, y al tálamo, porque tiene que recibir esta información en la corteza cerebral. Y lo último en aparecer es el neocerebelo o el pontocerebelo, que tiene influencia sobre la corteza motora directamente, ¿no? Es el que le da una secuencia suave, ordenada de las contracciones musculares. Por lo tanto, planifica, secuencia y cronometra los movimientos complejos. Para ello, el neocerebelo necesita información de la corteza, tanto frontal, parietal, temporal y aún occipital, a través del tracto córtico-póntico, que tiene que ver con los movimientos volitivos por realizar o que están en ejecución. Fibras de tecto cerebelosas, ¿no?, tanto visuales como auditivas, y de la oliva inferior. Va a la corteza cerebelosa, hace su coordinación y todo lo demás, y sus órdenes y todo lo demás, va a salir a través del núcleo dentado y se va al tálamo, a través de la vía dentotalámica. También se proyecta sobre el núcleo rojo, tiene también conexiones con él, pero sobre todo se conecta con el tálamo, a la corteza pulmonar primaria. Entonces está involucrado directamente con el origen del movimiento, su planificación, secuencia y cronometría. Entonces, de tal manera que la corteza motora primaria da lugar a movimientos, digamos, coordinados, secuenciales, ¿no? Y se van contrayendo los músculos de manera, digamos, temporal, pero que permite el movimiento. Ahora bien, todo lo que hemos hablado, si es que hay alteraciones en cualquiera de estos elementos que hemos mencionado, entonces aparecen las discinesias, que no son sino trastornos de los movimientos por alguna lesión o enfermedad de los ganglios basales, por ejemplo. Hay dos tipos de discinesias, aquellos que disminuyen la actividad motora, otras que la aumentan. En caso de las que disminuyen, tenemos los movimientos hipocinéticos. Está la acinesia y la bradicinesia que hemos mencionado. Acinesia, pérdida del movimiento espontáneo o dificultad para iniciarlo, mientras que la bradicinesia es lentitud anormal del movimiento. Esto se debe a una interrupción de las fibras nigroestriadas del circuito córtico estriado tálamo. Y aquí sí tenemos las discinesias que son hipercinéticas. Claro, algunos que sí propiamente son por lesiones de estos nervios y otros que se deben a otras circunstancias. Las fasciculaciones, por ejemplo, que no son sino contracciones pequeñas de unidades motoras, fasciculaciones musculares, ¿no? De repente el músculo del párpado empieza a temblar, o una parte del músculo. No necesariamente eso es una lesión del sistema nervioso central, de estos centros que hemos mencionado. El frío puede causar eso. O un sobreesfuerzo que uno haya hecho y, claro, el organismo, el músculo se ha cargado de ácido láctico. Pueden dar lugar a eso, ¿no? Está la rigidez, que no es sino el endurecimiento y entumecimiento o inflexibilidad a la común. Yo vuelvo a repetir, ¿no? En los movimientos tetánicos, la tetanización que hemos mencionado, pueden causar y no tiene que ver nada con una lesión de los centros de control del movimiento. Está el temblor, que son movimientos regulares de pequeña amplitud por contracciones alternantes de músculos antagonistas. Puede ser en reposo, entonces acá hay un problema de cuerpo estriado, o puede ser intencional, se lesiona, puede ser por lesión del cerebelo. Las mioclonías, que son contracciones súbitas, potentes, aisladas o repetitivas o rítmicas. Eso se puede dar por lesión de la parte ventral del tálamo. Movimientos distónicos, que no son sino contracciones sostenidas que se producen ciertas posturas y giros anormales del cuello o de los troncos de las extremidades.
Eso puede ser lesión de cuerpo estriado. Hay unos bailes, el rap, por ejemplo, que realizan estos tipos de movimientos distónicos. No como estoy diciendo que sean distónicos, pero ese tipo de movimiento que saben hacer simula movimientos distónicos. Claro que no creo que tengan lesión del cuerpo estriado esos señores, ¿no? Pero ustedes ven personas que hagan eso, o sea, es muy posible que sea lesión del cuerpo estriado. La corea son movimientos involuntarios, rápidos, entrecortados e irregulares, sobre todo de extremidades y músculos faciales. Y tienen entre ellos, por ejemplo, ciertos movimientos característicos como el de lanzamiento. Levantan la mano y es como que están tirando algo, ¿no? Lesión del putamen. La tetosis, que son movimientos de retorcimiento, lentos, continuos, tipo contorsión de la musculatura proximal y distal, sobre todo de las manos y de los pies. Es parecido a esos otros movimientos que mencionamos, tipo rap, ¿no? Eso se debe a la lesión de glóbulo pálido. El balismo o hemibalismo, si es un lado, son movimientos violentos, inquietos, oscilantes, intensos, irregulares debido a la contracción de musculatura escapular o pélvica. Eso se debe a lesiones destructivas del núcleo subtalámico. En eso ya está comprometido el subtálamo. Los tics o espasmos de hábito, que son movimientos estereotipados sin ningún propósito. Eso no necesariamente es una lesión de estos centros, sino es un problema psicológico, ¿no? Frente a una tensión o algo que sea, entonces se desarrollan estos problemas, ¿no? Y la acaticia, que es la incapacidad generalizada para mantenerse quieto. Hacen movimientos constantes de extremidades, etcétera. Estos niños que se dice siéntate y están molestando, quitando las cosas al compañero, todo. Claro, eso puede ser una acaticia. Es una discinesia tardía. Puede ser causada por ciertos fármacos como las fenotiacinas, por ejemplo, y se presenta en adultos mayores. Claro, la acaticia en ese niño que no quiere, se mantiene y está estirando la mano, jala a su compañero, todo, no tanto es acaticia, ¿no? Pero más o menos como que va simulando ese comportamiento. Ahora bien, en esto del control del movimiento hay dos síndromes que hay que caracterizar bien claro, ¿no? Porque en clínica se presenta bastante. Síndrome de la primera neurona motora o de la segunda neurona motora. De la primera neurona se llama el síndrome piramidal. Si esa neurona se corta, no funciona, lo que va a suceder es, por ejemplo, que va a haber un tono. ¿Y por qué el tono aumenta? ¿Por qué aumentaría el tono? Los reflejos músculo-tendinos estarían exaltados, los reflejos superficiales abolidos, el clonus está presente, que son como contracciones, los reflejos patológicos están presentes, atrofia discreta, ¿no? Eso es lesión de la primera neurona. Ejemplo, cuando uno se fractura la columna. Claro que hay una fase de shock que se le llama, por el momento no lo vamos a escribir, pero al final, si la primera neurona motora está dañada, el tono aumenta de los músculos, los reflejos tendinosos aumentan, los reflejos superficiales abolidos, el clonus presente, el reflejo patológico presente y atrofia, hay discreta atrofia. Versus si la lesión es de la segunda neurona motora, o sea, de la médula para afuera, el tono está disminuido, inclusive abolido, los reflejos pustulares disminuidos o abolidos, reflejos superficiales abolidos, el clonus está ausente, el reflejo patológico es ausente, atrofia es intensa. ¿Por qué la diferencia? Esto en la clínica sí se presenta con bastante frecuencia, ¿no? Por la inervación de los glúteos musculares. Aquí tenemos que ver los diseños, cómo están, cuando hemos hablado del tono, cómo se mantiene el arco reflejo y cómo ese arco reflejo está controlado desde el
niveles superiores. Y desde niveles superiores también, ¿qué es lo que se facilita? ¿El tono extensor? O, mejor dicho, si se facilita el tono o se disminuye el tono, ¿no? De ahí que uno de los primeros puntos a ver es eso, ¿no? Entonces, sí hay una explicación, pero siempre y cuando recordemos cuáles esos diferentes momentos que hemos ido hablando desde que hablamos del movimiento. Para redondear, hay un lugar donde se inicia el movimiento, ¿cierto? Pero se tiene que planear el movimiento. Y en esta planeación del movimiento están la idea del movimiento, hay áreas corticales de asociación, estas coordinan con ganglios basales, ¿no? Y sea de manera directa o indirecta, sale la vía motora. Ahora, esta vía motora también tiene conexiones con el cerebelo y el cerebelo devuelve información a las áreas corticales de asociación. Y esto devuelve a la corteza motora. Todo esto es planeamiento del movimiento. Y luego viene ya la ejecución propiamente dicho, que tiene que ver con el movimiento. Y aún así, el movimiento es, digamos, es visto por el cerebelo y el cerebelo devuelve información al córtex primario, ¿no? Y mientras se está dando el movimiento, todo lo que es propioceptivo está siendo digamos, tomado en cuenta y se le devuelve al córtex. Aún en el nivel de ejecución hay control, de tal manera que nuestros movimientos siempre están siendo informados y siempre están ejecutados de manera coordinada. No es que se envíe la orden y ya pues cúmplase y contráigase, no. Se informa si el movimiento se dio o no se dio y cómo se está dando. Eso más bien a nivel de la ejecución del movimiento. Entonces tenemos dos niveles, el de planeamiento y el de ejecución. Así, yo creo que llegamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, lo dejamos aquí. Creo que nos hemos extendido un poco. A ver, ¿qué hora tenemos? Las 8:30. Sí, tenemos que empezar con el grupo de prácticas. Pero antes, Sí, ¿alguna pregunta? ¿Con el grupo A, doctor? Con el grupo A, ¿no? Entonces, nos damos 5 minutos para ingresar al grupo A. ¿Listo? Sí, doctor. Doctor, sobre la práctica número 4. Ya, hoy les voy a enviar. La práctica número 4 corresponde a sueño-vigilia, que tiene que ver con el ciclo circadiano. Eso es para el día miércoles y jueves. Y el doctor Mendoza, que es el otro docente ya asignado al curso, ya se ha integrado. El día miércoles van a hacer teoría con el doctor Mendoza. No me acuerdo exactamente el tema, pero el día miércoles ya empieza el doctor Mendoza con el tema. El día de hoy yo voy a hacer prácticas con el grupo A. Y el día de mañana, en su horario, hace el grupo C con el doctor Mendoza. ¿Listo? Hasta ahí vamos a terminar las prácticas en las cuales hemos estado divididos en 3 grupos. Pero para el día miércoles y jueves, que ya el doctor Mendoza está, sí, ya funcionan los 4 grupos. Vamos a hacer clases teóricas normal en el horario, y de 9 a 11, un grupo hace conmigo y otro grupo, por decir, el grupo A hace conmigo y el grupo B hace con el doctor Mendoza. No, solo que en plataformas diferentes. Y el día jueves también hacemos de 9 a 11, un grupo hace conmigo y el otro grupo hace con el doctor Mendoza. Y para las siguientes prácticas nos vamos alternando, ¿no? Con el doctor Mendoza y mi persona, de tal manera que todos los grupos hacen con los 2 docentes prácticas, claro, de manera intercalada, ¿no? Entonces, para el día miércoles y jueves sí ya necesitamos las listas de los 4 grupos, ¿no? Y 2 grupos hacen el jueves y 2 grupos hacen el miércoles. No, perdón. 2 grupos hacen el miércoles y 2 grupos hacen el jueves.
a la misma hora, pero solo con diferentes docentes. Y cada docente abre su plataforma, ¿no? Entonces no hay problema en cuanto a ya el cruce de horarios y todo eso. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar así desde el día miércoles. Listo, doctor. Ya me hace llegar ¿qué se llama? La lista. Y sí, ustedes escojan qué día van a trabajar los lunes y miércoles, que sería las